En el programa de hoy, desde México, obispos cuestionan aprobación del mal llamado matrimonio entre personas del mismo sexo en otro estado de la nación. Tenemos un análisis de lo aprobado en la reciente Asamblea de la OEA en Lima que amenaza la vida y la familia. Le explicaremos qué es un retiro de Emaús dirigido a varones. Figuras de EWTN inician gira por Argentina para encontrarse con nuestro público. Hoy es la fiesta de San Calixto, papa y mártir de la iglesia. Conoceremos más de su vida. Hola amigos, gracias por estar con nosotros en su programa de noticias con enfoque católico, EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos las noticias desde México contándoles que la Arquidiócesis de Morelia confirmó la suspensión del polémico sacerdote Jesús Gallegos, conocido como Padre Pistolas. Se hizo pública la carta que Monseñor Carlos Garfias, arzobispo de Morelia, envió el 21 de septiembre a los sacerdotes de su jurisdicción, confirmando la suspensión del llamado Padre Pistolas. El Padre Pistolas, de 71 años, es conocido por portar armas y por animar a los fieles a andar armados para defenderse de la violencia y del crimen organizado en el estado de Michoacán. Además, las homilías del sacerdote suelen estar llenas de lenguaje soez. Ahora, más noticias de la iglesia en México con nuestro corresponsal Diego López Colín. Desde la Ciudad de México les informo que un sacerdote realizó un acto heroico y, como salido de una película de acción, logró huir de un asaltante que había ingresado a su casa parroquial y entregarlo a las autoridades. Según reportó el medio oficial de la Arquidiócesis de México, un individuo rompió una ventana de la casa parroquial de la iglesia de San Matías Apóstol, ubicada en la alcaldía de Iztacalco, para ingresar e intentar robar el dinero recaudado un día antes durante las misas, así como otros objetos. El sujeto sometió al padre Fernando Hernández Rodríguez mientras tomaba los objetos de valor. En un momento de distracción, el sacerdote logró huir del asaltante. Lo encerró en una habitación y de inmediato salió a buscar ayuda y lograr que el criminal fuera detenido por las autoridades policíacas. El sujeto fue presentado junto a las limosnas aseguradas ante el agente del Ministerio Público, quien determinó su situación jurídica y dio inicio a la carpeta de investigación por el delito de robo. Hace unas semanas compartimos en este mismo espacio que autoridades cerraron una capilla en uno de los hospitales públicos más importantes y concurridos en el estado de Campeche. La diócesis informó que luego de un diálogo entre autoridades eclesiásticas y civiles se logró reaperturar este espacio dedicado a la oración. A través de un mensaje se comunicó que fue nuevamente abierta la capilla que llevaba al menos 10 años dándole consuelo a los enfermos y familiares en el Hospital General de Especialidades. Se destacó que gracias a la buena disposición de todos los involucrados y después de una desavenencia dialogada, se pudo reinstalar la capilla. Además, confirmaron que ya se encuentra el Santísimo Sacramento para ser adorado, reactivando con esto las horas santas y celebraciones de misa cada jueves, justo como se venía haciendo antes de la controversia. Y ya para finalizar les comento que el Congreso en el Estado de México aprobó el matrimonio igualitario, convirtiendo a esta entidad en la número 29 de 32 estados de la República, en donde se acepta la unión entre personas del mismo sexo. En un mensaje previo a este dictamen, justo cuando se presentó la iniciativa el año pasado, los obispos de las diócesis que integran esta localidad le pidieron a los millones de fieles católicos que pastorean que se unan a su llamado y se animen a levantar la voz en favor de la dignidad del ser humano, la sacralidad de la vida y el matrimonio entre un varón y una mujer en espacios, momentos y formas adecuadas, respetuosos siempre del orden moral, sin agredir a nadie, pero firmes y exigentes en la verdad. Los obispos, sin embargo, distinguen que su rechazo a que las parejas del mismo sexo contraigan matrimonio no es discriminación, sino distinción, ya que el verdadero matrimonio natural se fundamenta en la esencial complementariedad y capacidad procreadora de los sexos masculinos y femenino. También dejaron en claro que no se está pidiendo que se desampare jurídicamente a personas homosexuales, pues existen otras figuras en el derecho común para recurrir a ellas en su situación. De la misma forma afirmaron que la unión homosexual es un asunto privado, por lo que no debe ser propuesto como un modelo de vida social. Desde la Ciudad de México reportó para EWTN Noticias Diego López. Organizaciones en defensa de la vida y la familia avisoran un preocupante panorama frente a las resoluciones aprobadas por 35 gobiernos durante la reciente Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Lima, Perú. Nidy Casillas, vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center for Human Rights, participó en el cónclave de naciones hace una semana. A esta prestigiosa abogada provida recurrimos para el análisis de las conclusiones del Foro Político y Jurídico en relación a la defensa del niño por nacer y el núcleo familiar. OEA, escucha, América Provida. Los cánticos vigorosos de los grupos pro vida y pro familia no lograron que la agenda a favor de la ideología de género se detenga en la OEA.
Tras el cierre de la 52 Asamblea de la Organización de Estados Americanos, estas fueron las conclusiones a las que llegaron, de acuerdo a Neidy Casillas, vicepresidenta de Asuntos Internacionales del Global Center for Human Rights. Dejaron los términos que les comentaba hace un momento de mujeres en toda su diversidad. Quedó también la interseccionalidad, que es un término nuevo que están lanzando desde estos organismos a fin de dar privilegios a quienes, según ellos, son más oprimidos, pero al final de cuentas lo que hacen es desequilibrar esta universalidad de los derechos. Quedó también el tema del acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, que esa terminología se utiliza para impulsar el aborto. Se quedó incluido las terapias de conversión, es decir, quedó incluida toda la agenda que tenían planeada y para mucho más grave y lastimosamente quedó también disminuido el derecho a la libertad religiosa, pues se incluyó una resolución en la que se dice que la libertad religiosa está sujeta al principio de no discriminación e intolerancia. Eso significa que entonces la libertad religiosa se convierte en un derecho de segunda, en el cual se va a privilegiar la no discriminación y la igualdad, que es a final de cuentas lo mismo, privilegiar la agenda LGBT y que la libertad religiosa desaparezca. Según Neidy Casillas, la 52 Asamblea General de la OEA estuvo dividida en dos públicos. Por un lado, una sociedad civil que representa la defensa de la vida, la familia, libertad religiosa y derechos humanos, mientras que otra voz buscó avanzar una agenda a favor de la ideología de género y del aborto. El Frente Provida sufrió atropellos. Exactamente. Antes de la sesión enviaron una serie de reglamentos en los que, amenazaban con no publicar las declaraciones que se iban a presentar, con que no podías llevar ningún tipo de letrero, bandera, ningún tipo de promoción, etcétera. Y lo que vimos, y esto no es algo nuevo, esto lo vemos cada año, es que la Organización de Estados Americanos es parte de esta agenda, es un instrumento para imponer esta agenda y así se presenta y no le importa. No existe nada de imparcialidad en este sistema, es completamente parcial. En más de 10 archivos de los documentos de trabajo discutidos en el encuentro, el término género aparece innumerables veces, mientras que los términos pobreza, migración y salud son muy poco mencionados. Organizaciones pro vida y familia como la Global Center for Human Rights, que Neidy Casillas representa, seguirán vigilantes a la agenda de la Organización de Estados Americanos. El Papa Francisco invitó a seguir el ejemplo de los mártires del catolicismo de El Salvador. Fue a raíz de su encuentro con peregrinos salvadoreños esta mañana. Los peregrinos de El Salvador llegaron a Roma para agradecer la beatificación de los mártires Rutilio Grande García, Cosme Espesoto, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, beatificados el 23 de enero de este año. Los cuatro fueron asesinados entre 1976 y 1980 por paramilitares presuntamente vinculados al gobierno salvadoreño. En su discurso a los salvadoreños, el Papa Francisco destacó que los mártires son un regalo para la Iglesia. Yo sentí mucho la vida de estos mártires, la viví mucho, viví el conflicto de pro y contra. Es una devoción personal. A la entrada de mi estudio tengo un pequeño cuadrito con un pedazo del alba ensangrentada de San Oscar Romero y una catequesis chiquitita de Rutilio Grande, para que me hagan acordar que siempre hay injusticias por las que hay que luchar y ellos marcaron el camino. El Santo Padre también resaltó la figura de los mártires como ejemplos de poder alzar la voz frente a las injusticias. A veces tiene que tomar la forma de la denuncia y de la protesta, no política nunca, evangélica siempre. Mientras haya injusticias, mientras no se escuchen los reclamos justos de la gente, mientras en un país
se están dando signos de no madurez en el camino de plenitud del pueblo de Dios, ahí tiene que estar nuestra voz contra el mal, contra la tibieza en la iglesia, contra todo aquello que nos aparta de la dignidad humana y de la predicación del Evangelio. Los peregrinos acudieron junto a Monseñor José Escobar, arzobispo de San Salvador, a quien el Papa Francisco agradeció el haber organizado esta peregrinación. Sentimos que nuestro país ha comenzado a vivir una nueva etapa histórica. La calma ha retornado y sus efectos comienzan a sentirse cada día más. El Papa Francisco se despidió animando a los presentes a pensar siempre en los más pobres, los presos, los que no les alcanza para vivir, los enfermos y los descartados. Y ahora desde España, la Catedral de Salamanca presenta una exhibición de la primera recreación hiperrealista del cuerpo de Cristo basado en los datos científicos obtenidos de la Sábana Santa de Turín. La escultura fue realizada en látex y silicona, pesa unos 75 kilos. La postura es la propia del rigor mortis que debió sufrir el cuerpo de Jesús en la crucifixión. Piernas un tanto encorvadas, manos cruzadas a la altura del pubis. No hay un falso pudor en la figura, según descripción de Así Prensa. Todo el cuerpo del hombre de la Sábana Santa es visible, sin prejuicios, circuncisión incluida, agrega. Según el comisario de la exposición, Álvaro Blanco, la escultura hiperrealista trata de poner ante el espectador un cuerpo de calidad humana sin movimiento artístico, sin interpretación, realizado a partir de los datos científicos multidisciplinares basados en estudios sobre la Sábana Santa. El especialista dedicó más de 15 años de investigación para la puesta en marcha de la exposición, que cuenta además con una profusa explicación previa sobre los datos históricos y científicos que culminan en el cuerpo hiperrealista. Y ahora les contamos que entre el 17 y 21 de octubre, dos figuras muy queridas de EWTN estarán en Argentina para encontrarse con el público de nuestro canal. Se trata del reconocido presentador Pepe Alonso y Jimena Izquierdo, gerente de la red de amigos misioneros de EWTN. Para saber más detalles, ya estamos en contacto con Jimena Izquierdo y Pepe Alonso desde Guayaquil y Miami respectivamente. Es un gusto saludarlos. Jimena, ¿cuál es el objetivo de la gira a Argentina? Bueno, el objetivo realmente, como siempre, de estas giras, de estas visitas, es acercarnos como EWTN a nuestro público, pero no solo a nuestro público, sino a nuestra familia, porque realmente eso es lo que somos, una familia espiritual. Y cada vez que viajamos, bueno, este va a ser un viaje muy especial porque va a ser un viaje luego de pandemia. Teníamos planeado con Pepe ir en Argentina en marzo del 2020, y después de esta cancelación, pues no ha habido ningún otro viaje de misión, y por eso es tan importante este viaje a Argentina. Nos causa tanta alegría y asimismo tanto entusiasmo que queremos transmitir esto a todo el público que nos está viendo, pero también a aquellos que van a asistir a los eventos en donde estaremos. Pepe, ¿sobre qué temas hablarán el padre Javier Olivera y tú con los amigos argentinos de EWTN? Bueno, creo que el tema que yo quiero tocar con todos mis amigos argentinos, especialmente con el padre, es la situación de la iglesia en este momento. Estamos viviendo un tiempo muy crítico, un tiempo de un gran ataque hacia la iglesia. Y creo que no solamente vamos a despertar al laicado, sino queremos alertar al laicado cuál debe ser nuestra respuesta con estos momentos difíciles que estamos viviendo. O sea, es un despertarnos, otra vez escuchar esa palabra del Señor, sígueme, pero sígueme para hacer que la iglesia en Argentina, en Chile, en Perú, en todo el mundo, sea una iglesia que esté respondiendo a esta situación que estamos viviendo tan seria en estos momentos. Jimena, y en tu caso, ¿cuáles serán los temas? Bueno, el tema principal de este evento grande que vamos a tener con el padre Javier es cómo vivir la esperanza en el mundo de hoy. Justamente Pepe dice, ¿no? El enfrentar como católicos toda esta situación tan difícil viviendo con esperanza, ¿no? Porque hay mucho desaliento definitivamente, no solo en Argentina, sino en toda la región y diría yo que en el mundo. Y luego también, pues,
el día previo a este evento, o en los 2 días previos a este evento en el Colegio San Pablo con el padre Rabasi, tenemos un evento muy, muy especial que es en San Isidro. Vamos a estar visitando por primera vez la capilla, que creo que es la única capilla de adoración permanente en honor al Divino Niño, pero no a cualquier Divino Niño, sino al Divino Niño de la devoción de Madre Angélica. Y cuando digo que creo que es la primera capilla, me atrevo a decir en el mundo entero. Definitivamente en Argentina, y de lo que yo conozco en Latinoamérica también, es la primera, pero creo que en el mundo entero. Entonces, para nosotros es una alegría inmensa con Pepe poder estar ahí presente visitando esta capilla que tiene un objetivo muy, muy especial, y que es la sanación de esta lacra que es el aborto, y por supuesto la oración e intercesión para salvar niños del aborto. Entonces, bueno, de esto se trata un poco esta misión, de poder estar junto a la gente. Esto es en San Isidro, pero también tenemos otras actividades que son un poquito más privadas, como reuniones con los comunicadores católicos y la reunión tan esperada para nosotros también con la Ola Celeste de Argentina, con todos esos movimientos, iniciativas pro vida, gente que trabaja y que lucha en la batalla cultural y en la batalla por la defensa de los derechos fundamentales, como son la vida, la familia y la libertad religiosa. Y en verdad, es un anhelo que hemos tenido con Pepe desde hace, como les cuento, hace 3 años, así que ahora pues se va a hacer realidad tener este encuentro con todas estas personas de diferentes ámbitos en la sociedad y en la comunidad católica, en la Iglesia Católica de Argentina. Pepe, ¿por qué los amigos de WTN y los que aún no lo son no deben perderse esta jornada en Argentina? Bueno, yo creo que no lo podemos perder porque es una oportunidad, como dice muy bien Jimena, de encontrarnos personalmente. A mí me conoce mucha gente por la televisión, no he tenido la oportunidad de estar en contacto físico, y creo que cuando uno se ve ojo a ojo, hay una gran comunicación. Y el objetivo nuestro, como ya se lo ha dicho, es solamente promover EWTN, pero no EWTN, sino el contenido que EWTN, que es realmente una belleza, una riqueza para todos los católicos. Así que yo espero que mucha gente quiera que nos encontremos cara a cara, frente a frente. Muchas gracias, Pepe y Jimena, por habernos acompañado en EWTN Noticias. Gracias. Nos vamos ahora a una pausa, y al volver, hoy es la fiesta de San Calixto, papa y mártir de la Iglesia. Conoceremos más de su vida. Les explicaremos qué es un retiro de Emaús dirigido a varones. Ya regresamos con más noticias con Enfoque Católico. La Iglesia Católica celebra este 14 de octubre a San Calixto, santo conocido como el Papa de las Catacumbas, además de ser el segundo Papa mártir, después del apóstol San Pedro. Para conocer más de él, recurrimos al padre Jorge Luis Hidalgo, vicario parroquial en La Pampa, Argentina. Sin duda, San Calixto fue uno de los papas importantes de la antigüedad. Al comienzo era un esclavo, y después de recuperar la libertad, luego de hacer trabajos forzados, fue llamado por el Papa San Seferino a colaborar en la restauración juntar los mártires, ¿no? Los cuerpos de los mártires, en las catacumbas, que hoy llevan su nombre, y son las catacumbas sin duda más importantes de la antigüedad, razón por la cual es tan conocido este santo mártir, que padeció, como todos los mártires, a causa de la fe en Jesucristo. Recordemos que hasta el año 313, que fue el edicto de Milán, las persecuciones a los cristianos eran lo más común que ocurría, razón por la cual este santo, como tantos otros mártires y papas sobre todo, murieron también mártires, ¿no? Así que sin duda su testimonio es muy valioso también para nosotros, por razón de la veneración de los mártires, y por razón de también él haber dado el supremo testimonio de Cristo dando su sangre pre. San Calixto nos enseña justamente que la fidelidad a Dios es lo primero y lo principal.
aunque nos persigan, nos calumnien o incluso nos martiricen, como él, ¿no? Por lo tanto, esta fidelidad nos tiene que, en Occidente, nos tiene que avivar a combatir la tibieza, y en Oriente tiene que ser un gran aliciente, ¿no?, a ser fiel hasta la muerte para recibir del Señor la corona de la vida. Los próximos 4, 5 y 6 de noviembre se realiza en Lima, Perú, un retiro de Emaús para hombres al cual sus organizadores están invitando. Para saber más de qué se trata, nos conectamos con Jorge Babarski, miembro del Consejo del Movimiento Emaús Varones de la Parroquia Santa Rita de Casia. Es un gusto saludarlo. ¿Qué es el movimiento Emaús? Gracias, Eddie. El movimiento Emaús es un movimiento parroquial que nace en la ciudad de Miami, Estados Unidos, por Myrna Gallagher, una mujer, una profesora de educación religiosa que, en vista de las necesidades que había de las personas, decide crear este movimiento. Luego, el movimiento Emaús se realiza en la ciudad de Lima, como primera ciudad fuera de Estados Unidos, en nuestra parroquia Santa Rita de Casia, allá por el año 93. El movimiento Emaús se dedica básicamente a evangelizar, a organizar retiros para que más personas puedan tener un encuentro con Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre los retiros Emaús y otros retiros? Bueno, a diferencia de otros retiros espirituales, el retiro de Emaús está basado en testimonios de vida de los participantes, dándoles enseñanzas, ideas prácticas para nuestra vida cotidiana, generándoles una experiencia inolvidable para todos los participantes. Jorge, ¿y por qué hacen uno especialmente para hombres? Se realiza un retiro para hombres porque cuando estamos entre hombres, entre varones, pues hay temas que se pueden tocar con mucha más facilidad. Porque si hubiese una dama o hubiera un grupo de damas presentes, pues muchos hombres se cohíben o no cuentan lo que realmente les ha pasado o han vivido. Entonces, por eso es que se busca que solamente este sea un retiro por hombres, hecho por hombres, para que las personas puedan desenvolverse mejormente, ¿no? ¿Qué requisitos hay para poder asistir? Bueno, en realidad no tenemos ningún requisito básico, salvo ser mayores de edad, ¿no? Pueden participar personas de distintos orígenes, ¿no? Si bien es cierto, este es un retiro formado por laicos de la Iglesia Católica, pues quienes participan finalmente en el retiro son personas de todas las ideologías. Jorge, en tu experiencia personal, ¿cómo te ayudó un retiro Emaús? Bueno, el retiro de Emaús, voy a hacer una pequeña introducción, está basado en el Evangelio de Lucas 24, donde Jesús camina junto a nosotros y no hemos tenido la oportunidad de conocerlo hasta que Él hace la fracción del pan. Entonces, muchas veces Jesús está caminando al lado nuestro, en muchos casos lo buscamos y no sabemos cómo encontrarlo. Entonces, el retiro de Emaús nos da esa oportunidad de poder tener este encuentro con Jesús, y a mí personalmente me ha ayudado mucho porque ha sido el camino que yo estaba buscando para poder tener ese encuentro con Jesús. Tuve este encuentro con Jesús y me ha permitido a mí conocer su vida, conocer su camino y poder ahora yo guiar mi camino en función a lo que Jesús nos pide, ¿no? Muchas gracias, Jorge, por haber estado con nosotros. Bueno, quiero invitar a todos a participar en este retiro el día 4, 5 y 6 de noviembre. Todos son bienvenidos. Aún tenemos espacio, hay cupos disponibles. Y los invito a inscribirse en la página web, que es movimientoemausperú.com. Hay un formulario ahí donde pueden inscribirse y registrarse. En el mes del Santo Rosario les presentamos 10 frases de santos y beatos para amar esta devoción a la Virgen, quien en Fátima nos pidió rezarlo todos los días por la paz del mundo y la conversión de los pecadores. El Padre... Ojalá sepas y quieras tú sembrar en todo el mundo la paz y la alegría con esta admirable devoción mariana. San José María Escrivá. Sobre la devoción de la Virgen y el rezo del rosario se basa toda mi obra educativa.
preferiría renunciar a cualquier otra cosa antes que al rosario. San Juan Bosco. Con el rosario se puede alcanzar todo. Según una graciosa comparación, es una larga cadena que une el cielo y la tierra, uno de cuyos extremos está en nuestras manos y el otro en las manos de la Santísima Virgen. Santa Teresita del Niño Jesús. El rezo del rosario exige un ritmo tranquilo y un reflexivo remanso que favorezcan en quien ora la meditación de los misterios de la vida del Señor, vistos a través del corazón de aquella que estuvo más cerca del Señor. San Pablo VI. El rosario es una muy excelente forma de oración meditada compuesta a modo de mística corona. San Juan 23. Nos despedimos con una de las imágenes más bellas de la semana, la procesión de las velas el pasado 12 de octubre en la Basílica de Nuestra Señora de Fátima, conmemorando la consagración del mundo a su Inmaculado Corazón.